Carles, ¿me escuchas? Carles, Carles, ¿se escucha? Dices, hola, hola, hola. Carles, ¿se escucha? Sí, profe, le escucho, le ¿Sí? escucho. ¿Sí? Sí. Ya. Muy bien, vamos a clasificar ahora a la materia. Clasificación de la materia. ¿Ya? Clasificación de la materia. A ver, la materia se puede clasificar ¿en qué? ¿En qué se puede clasificar la materia, Carles? En sustancia, Ujú. sustancia pura, y en sustancia no pura, ¿ok? Ya, Sustancia pura y sustancia no pura. Pero la sustancia no pura la vamos a llamar mezclas, ¿ya? ya. Mezclas. ¿Está? Ojo, ahí está. Muy bien. Ahora, las sustancias puras, también llamadas solo sustancias, también se le puede decir solo sustancias, ¿ya? Ya. Sustancias, ¿ya? Ellas se clasifican en sustancias simples, ¿ya? Simples, y sustancias compuestas, ¿ok? Ya. Sustancias simples, sustancias compuestas. Ahora, las sustancias simples, ¿ya? Simples, fíjate acá, y las sustancias compuestas, las dos son sustancias. Ahora, ¿cuál es la característica de una sustancia? A ver aquí. ¿Cuál es la característica de una sustancia? ¿Cuál sería la característica de una sustancia? Ujú. Que tiene composición fija y definida, ¿ya? Tiene composición fija y tiene composición fija y definida, ¿ya? O Definido. sea, los fija y definida, o sea, tiene una fórmula química, tiene un símbolo, tiene una fórmula. ¿Ya? Por ejemplo, acá tienen fórmula, ¿ya? Fórmula, fórmula química, ¿ok? Tiene Ya. fórmula química. Por ejemplo, las sustancias simples, ¿no? Las sustancias simples presentan átomos del mismo tipo, ¿ya? Presentan átomos del mismo tipo, ¿ya? Átomo del mismo tipo. Ejemplo puede ser, vamos a poner aquí ejemplitos, puede ser oro, ¿sí? Un alambre de oro, un alambre de cobre, ¿sí? Gas helio o ozono molecular, O2, ¿sí? O2, O3 también puede ser. O sea, cuando tú ves que solamente participa átomos del mismo tipo, por ejemplo, aquí hay tres átomos de oxígeno, ¿sí? Sí. Tres átomos del mismo tipo. Sigue siendo sustancia simple, ¿ya? Hay O2, son dos átomos del mismo tipo. Sigue siendo sustancia simple. Si ves N2, también será simple, ¿se entiende? Nitrógeno 2. Y sustancia compuesta, en este caso, presenta átomos de distinto tipo, ¿ya? Ya. Presenta
presenta átomos de distinto tipo. Ejemplo, el H2O, ¿sí? Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Átomos diferentes, ¿sí? Sí. Otro puede ser la sal común, cloruro de sodio. Ahí está. Tiene sodio y tiene cloro, ¿sí? Sí. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Puede ser el H2SO4. Fíjate, dos hidrógenos, un azufre y cuatro átomos de oxígeno, ¿cierto? Sí. Muy bien. Ahí está. Entonces, fíjate que en los compuestos, en las sustancias que son compuestos, tienen átomos de distintos elementos, ¿sí? Ajá. Átomos de distintos elementos. Muy bien. Entonces, y estas son las mezclas. Ahorita vamos a ver las mezclas, ¿ya? ¿Hasta aquí está claro? Sí. Ya, muy bien. Vamos a seguir con esto de sustancias simples y compuestas. Captura para continuar. Ya. Ya está ya. ¿Está? Ok. Fíjate acá. Vamos a seguir con esto de sustancias simples y sustancias compuestas. Es lo mismo, ¿ya? Que lo de acá, ¿ya? Lo que hemos estado Ya. viendo. Ahí está, sí, lo mismo. Sí. Solo que acá lo voy a detallar más, ¿ya? Esto acá, ¿ya? Ya. Sustancias simples y sustancias compuestas. La sustancia simple también se le puede llamar elemento, ¿ok? Elemento. Elemento. La sustancia compuesta, compuesto. A ver, de los elementos están los monoatómicos. Monoatómicos. Los monoatómicos. ¿Cuáles son los monoatómicos? A ver, monoatómicos. El oro, Monotómico. que tiene un solo átomo. El cobre, la plata, ¿sí? Metales, ¿no? Metales, el helio, neón, argón y así. Los gases nobles, ¿ya? Los gases nobles. Son monoatómicos porque ves que solamente hay un átomo de la misma Sí. especie, ¿sí? Solo hay un átomo, nada más. Solo hay un átomo. Los otros serían los diatómicos. Diatómicos. A ver.
Diatómicos, ¿cuáles serían? Los que tienen dos átomos, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, O2, ¿sí? Nitrógeno 2. Diatómicos, entonces otro hidrógeno 2, cloro 2, y así, ¿se entiende? Sí. Dos átomos. Cuando tú veas que hay una especie que tiene dos átomos del mismo tipo, sigue siendo elemento. ¿Se entiende? Esto sigue siendo elemento, Sí. solo que es diatómico. También podemos poner a los triatómicos. También hay triatómicos. ¿Triatómico cuántos átomos? ¿Tres? Iguales. Ah, ¿Cuánto? igual. ¿Tres? Claro, tres átomos iguales. Puede ser el O3, ¿sí? Ozono, ¿sí? O3. Sí. Tetratómico. Cuatro. Átomos de átomos, cuatro átomos iguales. Por ejemplo, el fósforo 4. Ya está. Muy bien. Ahora, fíjate que sus compuestos, ¿cuáles son? Sustancias compuestas, también llamados compuestas. A ver, compuesto. Vamos a poner acá compuesto. A ver, el NH3. ¿Qué nombre recibe esto? ¿Cómo se le puede llamar? Fíjate, ¿cuántos átomos hay? Cuenta, cuenta. ¿Cuántos átomos Do- hay? Dos. No, hay dos elementos, pero ¿cuántos átomos Cuatro. hay? Hay cuatro elementos. Un nitrógeno y Y tres tres. hidrógenos. Entonces, por el número de elementos, como son dos, hidrógeno e hidrógeno, solo hay dos, binarios, ¿sí? Binario. Eso es por el número de elementos. Hay dos elementos, pero por el número de átomos, ¿cuántos hay? Cuatro. Cuatro. Entonces se va a llamar tetra. Tetratómico, no. ¿Cómo? Tetra. Tetanario. Tetratómico. Tetratómico, ¿sí? Ya. ¿Se entiende? Sí. Tetratómico. Tetraatómico. Muy bien, tetratómico. Tetratómico. A ver, el CO2, este aquí. ¿Cómo será por el número de elementos? Dos elementos y ¿cómo se dice? Dos elementos, o sea, ¿cómo va a ser? Binario, ¿sí? Binario. Binario. ¿Cuántos átomos tiene? Tres. Uno, dos oxígenos y un carbono, sí, tres, ¿sí? Sí. ¿Cómo se le va a llamar? Atómico. Triatómico. Ahora, otro ejemplo, a ver, por ejemplo, el carbonato de calcio. Este. ¿Cómo se le va a llamar por el número de átomos? Por el número de átomos. De Por átomos el, solamente. por el número de elementos primero, por el número de elementos. Ahí hay dos elementos. No, ahí O hay tres, ¿no? tres. Tres, ¿no? Oxígenos separados. Calcio, carbono y oxígeno. Calcio, carbono y oxígeno. Hay tres átomos. ¿Cómo se le llama entonces? Trinario. Ternario, ternario. Ter- ¿Ya? Ya. ¿Y cuántos átomos hay? Cuenta. Hay tres, cuatro, cinco. Cinco. Un carbono, un calcio y tres oxígenos, ¿sí? Sí. ¿Y cinco cómo será? Penta. Penta. Nario. Pentaatómico. Pentatómico, ¿no? Pentaatómico. Muy bien. ¿Alguno más? Uno más, Carlos, a ver este.
Listo. A ver, el bicarbonato Cuatro elementos. de sodio. Hay 4 elementos. O sea, ¿cómo se le va a llamar? Tetra. Tranario. Tetranario. No. Tetranario no. Son otro. Hay 4 elementos diferentes. Siempre cuando ese número de elementos va a terminar en así en binario, ternario. Como son 4, cuaternario, ¿sí? Cuaternario. Cuaternario. Cuaternario, ¿sí? Cuaternario. Sí. Ponemos aquí cuaternario. Muy cuaternario. ¿Y por el número de átomos? 6. Serían 6. 6. A ver, 3, sí, 4, 6. ¿Cómo va a ser? 6, ¿cómo se dice? 6, no. Penta. Hexatómico, ¿sí? Hexatómico. Hexatómico, ¿no? Hexa. Hexaatómico. Hexaatómico. ¿Sí? Sí. Hexatómico. Muy bien. Capturas aquí. Capturas aquí. Ya, ya está ya. Muy bien. ¿Hasta aquí todo claro, Sí, Carles? pues, Ahora vamos a resolver unas preguntas, ¿ya? ya. Resolver unas preguntas. Ya porque en 2 minutos va a entrar a la clase de historia. La mezclas. Va a quedar ya. Luego lo seguimos, ¿no? Sí, como es amplio, mejor Ah, hay que ya. hacerlo paso a No, paso, ¿ya? Detallado, ¿ya? no, ajá. Lo consulto, por si Dime. acaso. Le Sí, consultaba por si falta. que se había olvidado. No, sí, falta, pero con más detalle hay que verlo en otra parte, ¿ya? Ya. Le va a entrar ya Todavía falta, hay que seguir resolviendo. Irak. Ya va a entrar. Irak. Irak. A ver, ¿Cuándo vamos a que Irak? No voy ni al fútbol, voy a Irak. Primero mi Perú, después ya otro país. ver. Unas preguntitas acá. ¿Sale algo? Simples y compuestos. Sustancias simples, sustancias compuestas. Esa es la pizarra que hemos hecho. Ahí. Ya. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es cuerpo? Dice. Ajá. Ahí. Taratatán. No es cuerpo, ¿es cuál? Nacirio, lápiz.
No, azúcar. ¿Una botella? ¿Cuál? ¿Una botella? Una botella, a ver, dice. ¿Cuál de las siguientes letras no es cuerpo? No es cuerpo. A ver, un cuerpo, fíjate. Tiene, ¿Cuál es la característica de un cuerpo? Tiene tiene masa, masa, tiene volumen volumen. y longitud limitada, ¿sí? Sí, Un cuerpo es una porción limitada de materia, ¿sí? sí. Además, ¿qué tiene? Presenta volumen, masa. Tiene masa, volumen, ¿sí? Sí. Ya. La silla tiene masa, volumen, sí. Un lápiz tiene masa y volumen, sí. Un azúcar tiene masa y volumen, Azúcar, sí. sí. Una botella, espérate. ¿No te dice cuánto? Ah, o sí. No. No te dice cuánto. Una botella, sí. Porción limitada. 1 kilogramo de sal. ¿Está limitado? Sí. Ahí dice 1 kilogramo de sal, ajá. Y Ah, verdad. acá no especifica Claro. la cantidad. Ahí, ahí ¿Entiendes? dice azúcar nomás, Ah, más. ilimitado. Exacto. Listo, muy bien. Siguiente. ¿Se entendió? Sí, sí. Captura. Apúrate, rápido, rápido. Ya. Siguiente. ¿Cuál de las acciones afectivas es un cuerpo? Dice. Ujú. La mesa de madera. La mesa de madera. Sí, ¿Cuál de las siguientes alternativas es un cuerpo? A ver, vamos. ¿Qué es un cuerpo? Porción limitada de materia, ¿sí? sí. Un cuerpo es una porción limitada de materia. Agua, Agua, agua. Agua no es un cuerpo, exacto, porque no tiene, es limitado, dice, no especifica. Acero tampoco. exacto, exacto, Azúcar ya, bueno, ya hemos visto ya que no es. exacto. Y aire Aire, tampoco. tampoco. Mesa de madera, Sí, acá se entiende. Lo acá no especifica, ¿sí? sí, Esto sí es limitado, ¿se entiende? sí, Siguiente, captura. ya está. ¿Tú estás pasando a limpio también las preguntitas así? ¿Estás escribiendo en tu cuaderno o no? Sí, sí, todo, De todos los todo, cursos. mis apuntes. Sí, mis apuntes estoy no poniendo con Puff, ese cuadritos que venden. Ya. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes compuestos es ternario? Ternario. Ah, yeah. 3 elementos, ¿no? El primero no es. El segundo tampoco. La B tampoco. La C tampoco. La E, profe. Hey, La E, ajá. a ver, ¿cuál de los siguientes compuestos es ternario? Ternario, 3 elementos, ¿sí? 3 elementos, sí. Claro. Cuando te diga ternario, contiene 3 elementos. A ver, ¿cuáles contiene 3 elementos? Acá, 2 elementos, acá, dos Elementos, 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 tres tres elementos, acá, elementos, 2 elementos, elementos, acá, calcio, dos, tres, carbono, oxígeno, cuatro, cinco hidrógeno, elementos. 4 elementos. No, el oxígeno se repite. Ah, ¿Ya? ya, verdad, verdad. Ah, este es ternario, ¿sí? Sí. Muy bien. Captura. Captura. Listo. Siguiente. ¿Cuál es el compuesto es binario? 2 elementos. ¿La C?
Así. Sí. Dice binario, dos elementos. ¿Cuál sería? La C. La Muy C. bien. Excelente, Carlos. Captura. Captura. Listo. Fácil, ¿no? Sí, se entiende. Se entiende. ¿Eh? Siguiente. Me da la palabra correcta. Es un ejemplo de sustancia simple, dice. Simple. Presenta átomos del mismo tipo. Ujú. ¿Aluminio? A ver, pero ese átomo del mismo tipo, ¿no? A ver. El aire es una mezcla, ¿ya? No pasa nada. Este no es sustancia, ¿ya? Sí. No es sustancia. Descartada. Aluminio es un solo elemento, ¿sí? Un solo átomo, ¿sí? Sí. Azúcar. El azúcar, en este caso, te pregunto, ¿el azúcar tendrá un solo elemento o varios elementos? Varios elementos, yo digo. Claro, no tiene un solo elemento. Es una combinación de varias cosas. Proceso químico. Exacto, exacto. Por ejemplo, el C12. Acá pongámosle 22. Acá, H22O11. Ya, esa es la fórmula del azúcar, ¿ya? Ah, esa es la forma. Exacto. 12 carbonos, 22 hidrógenos, 11 oxígenos, ¿sí? Ya. C12H22O11. Ya, pues no hay un solo, es un compuesto, no es sustancia simple, ¿sí? Ujú. No, azúcar, ahí le pones, esta es su fórmula, ¿ya? No es el agua, Es dos compuestos. es compuesto, compuesto. El azúcar es compuesto, ¿no? Compuesto, ¿sí? Sí, El acero es mezcla, sí, también mezcla. hierro más carbono, ¿ya? Ya. Tampoco. Entonces el único sustancia simple es el aluminio, ¿sí? Sí, aluminio. Muy bien, captura. Ya. Siguiente. Es una sustancia simple, dice. El Exacto. helio. La D, al ojo. Al ñawi. Al elles. Pásale. La D, al ñawi. A ver. Ese es un monotómico. Déjame ver acá. Aquí te voy a poner unas preguntitas más. Ya para final. A ver. Dice, eso es simple. ¿Cuál es la respuesta? La D de dedo. A ver, este es compuesto, Monotómico. compuesto, compuesto. Este es elemento, ¿sí? Sí, Compuesto. La D. Muy bien, Carlos. Siguiente. Captura. ya está. Siguiente. ¿Qué alternativa presenta solamente sustancias simples? Dice. Sustancias simples. El jarabe y ozono. Sí, ozono es. No. El aire y el alcohol tampoco. El aire no, el alcohol tampoco. El agua, no. El sal es cloruro, no. El fósforo y azufre, la E. ¿Qué dice? La E, La E. Ya.
La E de dedo. ¿Estás seguro? Sale vinagre. Sí, la E. Ya. Ozono, Dice, ozono. ¿qué alternativa presenta solamente sustancias simples? A ver, simples. Jarabe, ozono. No, jarabe es una sustancia, compuesto. El aire es mezcla. Tampoco. El agua es compuesto, ¿sí? Sí, El compuesto. petróleo es una mezcla. Tampoco. Es un compuesto, mezcla. La sal, Es un compuesto. compuesto. Vinagre, mezcla. Tampoco. Fósforo, sustancia simple. Se sufre también. Azufre, ya. Ambos son elementos, ¿no? Elemento, ¿no? Sí, Sí, son simples. Muy bien, Carlos. ¿Se entendió? sí, Captura. ya está. Ya. ¿La clave cuál es? La E de enano. Ya, siguiente. Último. Dice, la proposición correcta respecto a la materia es. ¿Qué dice? La proposición correcta. Ah, ya, la definición. Dice, continua debido a que presenta espacios vacíos. No, una solución. Las sustancias puras más simples son. A ver, ¿cuál se descartan? Anda descartando. Dice, La materia no, es continua debido a que presenta espacios vacíos. No, pues si tuviera espacios vacíos, no sería continua, pues, ¿sí? Sería pues, discontinua, ¿sí? sí, Una dice una solución. solución es una clase de materia homogénea, Creo que es esa. que porque al unirse presenta dos o más fases, no, pues si es homogénea hay una sola fase, no hay dos o más, ¿se entiende? Sí, 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 Homogénea sí. cuando presenta una sola fase. Las sustancias puras, más simples, son los elementos químicos. ¿Cuántas clases de sustancia pura hay? Hemos estudiado. Sustancia pura. Sí, ¿cuántas clases? Fíjate en tu Hay foto. dos. ¿Cuáles Simples y son? compuestas. Simples y compuestas, ¿sí? Ajá. Y las simples que eran conocidos como qué, a ver, según como que eran conocidos las simples. Fíjate acá, Del mismo tipo. fíjate ahí. Ahí, mira. Acá. Las sustancias simples, ¿cómo son conocidos? Acá. ¿Cómo se les conoce? Como alimento. Elementos. Entonces, según eso, aquí, las sustancias simples más puras, más simples son los elementos químicos. Verdadero. La mezcla puede presentar elementos o compuestos falsos. No tiene nada que ver los elementos ni los compuestos, no son mezclas, ¿ya? Toda la materia tiene masa, pero no volumen. Falso. Para Tiene hacer materia tiene que volumen. tener volumen, pues sí. Sí, Importantísimo, falso. La clave es Carles. Ahí está. Charlie. La C de Charles. Charles Puyol. Ya, Carles. Muy bien. Ahí nos quedamos, Carles. Entonces ya el profesor de historia va a estar entrando, supongamente, a lo mucho 20 minutos, ¿ya? Ah, ya, ya. Ya puedo cargar mi Sí, celular. sí. Ya, ponte ahí, tómate un cafecito, un tecito, o cena, si puedes, cena, ya No, para... todavía no. Están Ah, cocinando. ahí, Están ahí. cocinando. Sí. Ya, Ah, después de historia ya. Después de historia ya sé lo mejor. ya, Carles. Listo. Ya, ya listo. O sea, me escriba. Sí, listo.